Hasta ahora he hablado de qué es la salud digestiva, de por qué nos hemos interesado por la salud digestiva en las últimas décadas y algunos factores de los tres aspectos de la salud digestiva que tienen especial importancia en reproductoras y ponedoras. Eh, Ahora en esta segunda parte de la presentación, voy a hablar de por qué nos interesa tanto la salud digestiva en las ponedoras y las reproductoras. Y con cuatro puntos principales. El primer punto es la productividad en las pollitas. El segundo punto, la productividad durante la puesta. El tercer punto es la calidad del huevo del pollito y el cuarto es la salud en general. Como sabemos, en los últimos 60 años ha aumentado mucho la productividad de sea las ponedoras que las reproductoras. Aquí he puesto un ejemplo de las ponedoras. En los años 60 del siglo pasado, una ponedora ponía entre 180 y 230 huevos por ciclo y en el pico se conseguía una tasa de puesta de más o menos el 50%. Mientras que ahora, en los últimos 5 o 10 años, cada vez más granjas llegan al objetivo de producir 500 huevos en 100 semanas, sin que haya muda, sin provocar la muda. El pico llega bastante cerca del 100% de la tasa de puesta y al final de estas 100 semanas la tasa de puesta se mantiene más del 70%. Por lo tanto, vemos que en los últimos 60 años ha mejorado mucho la productividad de las ponedoras. Este mejor aumento de la productividad, claro, va asociada a un mayor requerimiento de nutrientes. Al necesitar más nutrientes, aumenta el riesgo de problemas que están relacionados con la digestibilidad del alimento. Y además, este mayor requerimiento de nutrientes requiere una función digestiva más rápida, que puede conllevar estrés oxidativo, y el estrés oxidativo lleva inflamación y también influye negativamente sobre el sistema inmune digestivo. Este también, más estrés en el intestino, está relacionado también con la disbiosis. La disbiosis es cuando la flora digestiva no está equilibrada. Eh, y puede ser que haya más especies patógenas, un conteo de especies patógenas superior a lo normal, o puede ser que haya antes hemos dicho que la flora digestiva es importante, que haya mucha diversidad, muchas especies diferentes, pues puede ser que haya pocas especies, que tenga una diversidad baja. Este problema de la desbiosis es un problema que ha aumentado en Europa desde la prohibición de los antibióticos promotores del crecimiento, junto con otras enfermedades bacterianas como por ejemplo la enteritis necrótica. ¿Por qué nos importa la salud digestiva en las pollitas? Pues es porque ya sabemos que las pollitas durante el periodo de cría se tiene que preparar al animal para el periodo de puesta y hay que desarrollar el potencial genético de la pollita. Entonces, hay unos targets durante el periodo de cría que hay que conseguir para obtener el máximo rendimiento durante el periodo de puesta. El primer target sería el peso corporal a las 5 semanas.
Y el segundo target sería el peso corporal al traslado a la nave de puesta. Estos dos pesos, especialmente el primer peso a las 5 semanas, necesita que la salud digestiva del animal sea la adecuada para procesar el alimento recibido y conseguir este peso. También es importante la condición corporal y sea el peso que la condición corporal están relacionados con el tamaño del huevo y la persistencia de la puesta, o sea, con el hecho de que la tasa de puesta se mantenga hasta el final de la vida productiva de la gallina. La salud digestiva también está relacionada con la uniformidad del lote que a su vez esta uniformidad está relacionada con la productividad hasta el final de la vida productiva de la gallina. Cuando durante el periodo de cría tienen lugar enfermedades digestivas, el sistema digestivo no se desarrolla bien, no se puede conseguir estos pesos corporales y esta condición corporal que se necesitan que se van a necesitar más tarde durante la fase de puesta, y entonces no vamos a obtener el máximo rendimiento productivo de la gallina. Esto es un resumen de cómo se desarrollan las pollitas. En las primeras 6 semanas se desarrolla el sistema digestivo y el sistema inmune. Es importante darles un buen arranque a las pollitas durante este periodo. Por ejemplo, se pueden añadir productos para el sistema digestivo para asegurar un buen arranque y asegurar que el sistema digestivo se desarrolla correctamente y no va a haber enfermedades. Después, de las 6 a las 12 semanas, se desarrolla el esqueleto y el sistema muscular. Y justo antes del pico empieza la producción hormonal, mientras quiero decir que se empieza a despertar el sistema hormonal que va a permitir la producción de huevo, mientras que continúa el crecimiento, se empiezan a producir los primeros huevos, al mismo tiempo que se trasladan las pollitas hacia la nave de puesta, y esto supone un gran estrés para las pollitas. El cambio metabólico con los requerimientos de nutrientes para el crecimiento y los requerimientos de nutrientes para la producción de huevos y junto con el traslado hacen que este periodo sea muy estresante, y por lo tanto vemos muchas enfermedades digestivas eh, en el momento del prepico o cuando se inicia la producción de huevo, cuando los animales ya están en la nave de puesta y se inicia la producción de huevo. Vemos muchos casos de enteritis necrótica, disbiosis y enfermedades digestivas en general. En el periodo de puesta también es muy importante la salud digestiva. ¿Para qué? Pues para dos factores principales: para mantener la calidad del huevo y después para conseguir que las gallinas tengan una larga vida productiva, es decir, conseguir una buena persistencia de la puesta. En el periodo de puesta, las enfermedades muchas veces son multifactoriales. Por ejemplo, encontramos enteritis necrótica junto con coccidiosis. También podemos encontrar disbiosis, o sea, este desequilibrio de la flora intestinal que se traslada o se manifiesta como la necrosis duodenal focal, es decir, hay unas manchas grises en el duodeno que se observan en la necropsia. Y también es frecuente porque las ponedoras y reproductoras son animales de larga vida,
por lo tanto son más sensibles a las micotoxinas que las aves de vida corta, como por ejemplo los broilers, pues observamos también más signos o más problemas relacionados con las micotoxinas.